Hola, buenas tardes. Les agradezco que me estén haciendo compañía en este nuevo video. Antes que nada, pues agradeciendo infinitamente todos sus comentarios, todas las peticiones que me están haciendo, las estoy tomando en cuenta. Nada más les pido que me tengan un poquito de paciencia porque sí se lleva un tiempo hacer una investigación que sea verídica y basada en hechos reales. Y lo que yo busco es informarles para que no pierdan de vista quién es la verdadera mafia del poder y cómo han estado en contubernio con gobiernos pasados para llegar a gobernaturas, alcaldías, puestos en el Senado, etc. Estaba viendo hace unos días que hoy en día el partido del PAN está siendo calificado como un narcopartido, ya que pues todos sus antecedentes, principalmente con el expresidente Felipe Calderón, pues definió ese gobierno como un narcogobierno por, pues bueno, lo que ustedes y todos ya sabemos que pasó en ese sexenio. Hoy vamos a hablar del gobernador de Aguascalientes, que es el señor Martín Orozco, gobernador actual de Aguascalientes. ¿Quién es Martín Orozco? Martín Orozco es una persona que, a pesar de que estuvo en la cárcel, llegó a la gobernatura de Aguascalientes, así como también ocupó una curul en el Senado, después de que en el 2010 le había dictado auto de formal prisión por los delitos de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público. Esto, pues, porque se adueñó de 5 terrenos cuando él estuvo de presidente municipal o de alcalde en Aguascalientes. Estos terrenos le pertenecían a el municipio de Aguascalientes o la alcaldía de Aguascalientes, y esto lo hizo en contubernio de su cuñada, de su hermana y por supuesto de su esposa. Ellos fueron los que triangularon esta pues bueno, desviación de estos terrenos. Un terreno incluso está a nombre de Nicolasa Castañeda García, cuñada del hoy gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. El otro está a nombre de Evaristo Pedrosa Reyes, militante del PAN, hoy en día director de la Capama. Y los otros 3 terrenos están a nombre de 2 de sus hijos y su empresa Fruideo. Uno más a nombre de una persona moral que es Becker Inmobiliaria S.A.D.C.B. Estos terrenos resulta que se los adueña el hoy gobernador Martín Orozco cuando estaba de presidente municipal de Aguascalientes, por lo que le levantan una demanda y empieza una investigación, a lo que derivó que en el 2010 le dictaran el auto de formal prisión. En mayo del 2011 es detenido y recluido en el penal de Aguascalientes, en donde solamente estuvo unas cuantas horas, ya que pues no unas cuantas horas, fueron aproximadamente como 4 días lo que estuvo detenido y posteriormente lo liberaron, y aún así con todo esto, para que evadiera dichos cargos y dichas acusaciones, le dieron el puesto de senador en el PAN. Posteriormente él hizo unas declaraciones muy burlonas, por cierto, en donde él decía que a pesar de todo lo que él traía arrastrando con esta situación legal, pues la gente había votado para que él se quedara con dicha curul en el Senado. Posteriormente, en el 2016, lo destapan para ser gobernador de Aguascalientes, en donde, pues bueno, empezaron a salir a relucir pues sus trapitos sucios al sol, y aún así pues el presidente del PAN lo destapa como gobernador de Aguascalientes. Mi pregunta es si realmente llegó por los votos de los ciudadanos de Aguascalientes a la gobernatura, o una vez más Lorenzo Córdoba fraguó un fraude con el PAN. En el 2017, entre el 2017 y 2018, el gobierno encabezado por Orozco Sandoval reservó por 5 años los expedientes sobre la planta de Nissan de dicha entidad, ya que recordemos esta situación de la planta de Nissan
Resulta que en el 2015, cuando era gobernador Carlos Lozano del PRI, se presumía que le había dado los terrenos en donde ahora existe esta planta de Nissan en Aguascalientes, terrenos que eran del estado de Aguascalientes, y aún así se los regaló prácticamente a Nissan. Bueno, eso es la versión, porque recordemos que el PRI y el PAN pues no te regalan ni siquiera el saludo. Por lo que en campaña Martín Orozco dijo que iba a destapar esos expedientes y que se iba a saber la verdad. Ya que llegó a la gobernatura de Aguascalientes Martín Orozco, pues resulta que da unas declaraciones que por 5 años iba a estar resguardado ese expediente. Entonces, pues tomando en cuenta que si esto lo hizo en el 2018, 19, 20, 21, 22, hasta el 2023, se abrirán esos expedientes. Casualmente, cuando pues el gobernador probablemente ya no se encuentre gobernando Aguascalientes. El 6 de febrero da unas declaraciones Martín Orozco en donde menciona que los pacientes foráneos se irán a la chingada y no podrán seguir siendo atendidos en la entidad. Estas declaraciones las hace porque resulta que, como en otros gobiernos, otros gobernadores no aceptaron afiliarse al INSABI, ya que ellos pretendían, cuando empezaron las negociaciones para afiliarse en el INSABI, ya se había dado la primer partida, por decirlo así, del gobierno federal hacia los gobiernos estatales para el sector salud. Entonces, cuando se empieza lo de la afiliación del INSABI de los gobiernos, resulta que estos gobernadores, principalmente del PAN y de Movimiento Ciudadano, y el Bronco, que recordemos que es independiente, pues pretendían que unirse al INSABI, pero que nuevamente les volvieran a dar un dinero que ya se les había dado. Por lo tanto, pues bueno, dijeron que no se iban a afiliar, y dejando a la deriva a los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos de Aguascalientes. En total, pues bueno, pues en total, pues que no sé cómo decirlo, sin sistema de salud en Aguascalientes. Cuando él da estas declaraciones es porque él estaba en negociaciones para lo del INSABI, y él, de una manera de querer chantajear al gobierno federal, pues haciendo de rehén a los ciudadanos tanto de Aguascalientes como los foráneos, en donde él adjudicaba que el 25% de la atención a los foráneos pues se iba para ellos, y que eso pues implicaba a que no le iba a alcanzar lo que el gobierno federal había asignado o designado al gobierno de Aguascalientes para lo que es la cuestión salud. Al día siguiente salió a disculparse y pues bueno, ya sabemos, falsas disculpas e hipócritas. El 17 de junio del 2020 declaró que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no se metía en el partido Morena, que no se metiera en el partido del PAN. Estas declaraciones las hizo después de haber finalizado la reunión que convocaría la Alianza Centro Bajío Occidente en Guanajuato. Esto el 21 de julio del 2020, Martín Orozco Sandoval es fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, así como de la ciudadanía de Aguascalientes, por la designación a lo que es se me fue su nombre, para lo que es la designación de Juan Antonio Hernández Organista. Este funcionario fue designado directamente por Martín Orozco para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que recordemos que Aguascalientes es uno de los estados en donde también hay más personas desaparecidas en el resto de la República. Este personaje que designó directamente Martín Orozco es un personaje que se ha envuelto en muchas situaciones escabrosas,
y en donde en su momento tuvo un cargo en la seguridad pública y fue totalmente incompetente. También recordemos que cuando Martín Orozco estuvo de presidente municipal de Aguascalientes, se largó tal cual a Barcelona, España, diciendo que iba a una gira de trabajo, y cuando se iniciaron las investigaciones con el gobierno de Barcelona para ver si era real, resulta que había mentido el señor. También recordemos aquella masacre que sucedió con los 4 policías estatales que enfrentaron al crimen organizado y fueron cruelmente abatidos, ya que estos 4 policías municipales no contaban con el equipo de seguridad, no contaban con chalecos blindados, no contaban ni siquiera con armas que pudieran dar batalla al crimen organizado. Por lo tanto, su seguridad fue fallida. Al día de hoy, Martín Orozco es uno de los gobernadores que está en contra del gobierno federal, ya que el gobierno federal no ha accedido a sus chantajes y a sus peticiones excesivamente egoístas, y sobre todo que solamente velan por sus intereses y por su bolsillo de él y de sus familiares, ya que también cabe mencionar que tiene años que Martín Orozco no hace su declaración real de su patrimonio, ya que ha mantenido oculto lo que es realmente su patrimonio y de dónde ha venido ese patrimonio. Lo único que salió a relucir gracias a esta demanda en el 2010 fue que se apropió de 5 terrenos, que de hecho uno de ellos se lo disque vendió a su esposa, y este terreno pues está siendo rentado por Farmacias Guadalajara durante 20 años. Aquí la pregunta es, ¿por qué si con estos antecedentes Martín Orozco llegó a la gobernatura de Aguascalientes, cuando todos los ciudadanos de Aguascalientes, me imagino yo, que estaban enterados de los contubernios de Martín Orozco con el crimen organizado, así como también él le brindaba protección o le sigue brindando, no se sabe al día de hoy, al crimen organizado, en la cual ha sacrificado a policías estatales, ha sacrificado la seguridad de los ciudadanos de Aguascalientes, como también se ha enriquecido él junto con su familia ilícitamente por medio del erario y de los recursos públicos de Aguascalientes. ¿Qué necesita pasar más en Aguascalientes para que reaccionen los ciudadanos y empiecen a levantar la voz en contra de este gobierno fallido de Martín Orozco, que es representado o representa al partido del PAN? Una vez más nos volvemos a dar cuenta que todo lo que viene del PAN es definido como un narcopartido, ya que todos los gobernadores del PAN y todos los que pertenecen al partido del PAN han tenido nexos con el crimen organizado, así como también han manejado arreglos por debajo del agua para protección de los ya antes mencionados, y sin mencionar todo el saqueo que está llevando a cabo en el gobierno de Tamaulipas, en el estado de Aguascalientes. Ahí se los dejo de tarea para que estemos más avispados, ya que son una de las gobernaturas que se van a disputar en el 2021. Aquí es necesario volver a unirnos como ciudadanos y dejar de distraernos en cosas que no tienen absoluto interés. Tenemos que empezar a avisparnos y empezar a correr la voz de quiénes son los gobernantes que nos están gobernando actualmente, cuáles han sido las consecuencias de sus fallidos gobiernos y cómo nos han perjudicado como ciudadanos bajo estas dictaduras casi perfectas, porque recordemos que nada es perfecto en esta vida. Que tengan una excelente tarde, difundan la noticia, síganme apoyando, suscribiéndose al canal, sigan difundiendo la información, apóyenme con su manita arriba, y voy a estar sacando más videos, sacando a la luz ese turbio pasado que pretenden mantener oculto estos gobernadores que hoy forman el supuesto frente común por el bien de los mexicanos, porque todos ellos traen historias muy oscuras. Muchos de ellos han estado en la cárcel aquí en México como en el extranjero, y aún así en contubernio de los presidentes del PAN llegaron a gobernaturas, llegaron a ocupar cargos como presidentes municipales, y a su vez también en apoyo para sus campañas del crimen organizado llegaron a dichos puestos que el día de hoy se ufanan en tener
supuestamente porque los ciudadanos los eligieron democráticamente. La realidad de las cosas es que se vuelve a comprobar una vez más que esta democracia es únicamente la ramera de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ya que recordemos que estos fraudes electorales no se pueden llevar a cabo si no es por el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y su achichincle Ciro Murayama. No perdamos de vista a estos personajes y levantemos la voz. Hoy en día se dicen ser los paladines de la verdad y los defensores de los derechos de los mexicanos, cuando ellos han sido los principales personajes. Estaba pensando qué calificativo poner, pero cuando han sido los principales violentadores de nuestros derechos humanos y cuando se han enriquecido a nuestras costillas. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.